Buenos días, tardes o noches a todos, estoy aquí de vuelta, y con un nuevo fic, y antes que todo, quería desearles una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, y también quería pedirles una gran disculpa por no cumplir con mi palabra en subir los dos últimos vídeos del 2025, se me hizo imposible hacer los vídeos por el tema de mi trabajo ya que fue un mes donde se necesitaban bastante apoyo, es por eso que decidí hacer que dure más este video, en compensación de lo que no hice, de igual forma estaré subiendo o bien un video o lo anuncie por la comunidad sobre los proyectos que tengo planeado hacer, estaré leyendo sus comentarios para ver en dónde lo subiré, al estilo Marvel cuando anuncia sus películas de cada año XD, pero bueno, sé que sabrán de qué trata por el título del vídeo, y sé que quieren ver el vídeo de una vez, pero antes de que lo vean, quiero agradecerles a todos ustedes, ya que logramos llegar a los 100 suscriptores. Algo que nunca pensé que pasaría ya que esto lo hice por curiosidad o por simple gusto, pero, gracias de verdad, prometo que me esforzaré en traer las historias más rápidos este año, y nada, muchas gracias de verdad, esto es un paso a lo que realmente quiero llegar, ya que una de mis metas es colaborar con otros creadores de fics y hacer crossover o algo así, pero tengo planeado algo muy grande a futuro, y por eso quiero que presten atención a cualquier detalle de los caps de los diferentes fics que haga, ya que serán un guiño de lo que quiero hacer. Ahora, sin más que decir, gracias por todo y comencemos con esta nueva historia. Todos los personajes, imágenes y música, no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la historia del fic. Ben 10 en Boku no Hero. Prólogo. Todos conocemos al gran héroe Ben 10, alguien que comenzó a ser un héroe a la edad de tan solo de 10 años, lo cual formó una gran aventura con su familia y amigos que todos conocemos, pero hoy, no vengo a hablarles de ese Ben, ya que, ¿por qué conformarnos con uno, si tenemos a una infinidad de variantes de Ben 10 en el multiverso, realidades o fics, multiversos y realidades, tengo que dejar de romper aquello que llaman la cuarta pared, pero bueno, ¿en qué estaba? Así, hoy veremos a uno de las tantas variantes de Ben 10, la cual una me llamó la atención por el giro inesperado que tendrá, ya que como saben, cada Ben 10 tiene una vida diferente, ya que con una sola decisión, puede cambiar el rumbo de toda la historia, y en este caso, no es la excepción. Este Ben, a diferencia de sus otras versiones, se toma muy en serio las amenazas que se presentan en la Tierra, ya que, luego de ver la supuesta muerte de su abuelo Max, se tomaría muy en serio cualquier cosa o ser que amenazara al universo, planeta o su familia, ya que, no quiere volver a ver a alguien querido o importante morir o sacrificarse delante de él, por ende, no se confía, analiza la situación y actúa. Se podría decir que este Ben logró tener un equilibrio en tomar las cosas con seriedad y responsabilidad, así que para saber en qué punto de la historia está este Ben, veremos cuál fue su última batalla que tuvo, en donde curiosamente fue cuando Vilgax trató de obtener el Omnitrix en compañía de Albedo, pero al ver que Ben no era el mismo niño confiado y arrogante de 10 años, trataría de ver más opciones para cumplir con su objetivo, y luego de ver que el reloj de Albedo tenía unas cualidades superiores a su perspectiva, tomaría la decisión de quedarse con el reloj de Albedo, pero esto provocaría una disputa entre ellos, lo cual fue aprovechado por el Pelimarrón, para acabar con ellos de una vez por todas, con el apoyo de Gwen y Kevin y su abuelo, logrando así derrotar y casi eliminar a Vilgax y dejar a un Albedo derrotado. Luego de su victoria en contra de esa amenaza, Ben pasó sus días en familia y fortaleciendo su relación con Yuli, ya que no hubo grandes amenazas en esos días. Bueno, ahora que saben el contexto de la historia de este Ben 10, llegó la hora de comenzar con la historia. Terminaría diciendo el hombre con una sonrisa en su rostro. Ben, despierta, ya se te hace tarde para ir a la escuela. Gritaría una mujer que se encontraba alistando unas cosas. Sí, ya escuché, diablos, me quedé dormido tratando de combinar las habilidades de mis alienígenas, supongo que lo veré después. Terminaría de decir el joven con un bostezo. Pasaron los minutos en lo que Ben saldría de su casa para luego ver que se estacionaba enfrente de él un auto verde el cual conocía muy bien. ¿Qué tal Tennyson, madrugando otra vez? Diría un chico de cabello negro. Sabes que prefiero tener listo por si acaso una combinación de ataque para poder usarlo con los alienígenas Kevin. Sí, lo que digas chico precavido, sube rápido, Max nos llama urgente a una reunión importante. Hablaría con seriedad el peli negro, en donde Ben respondería con confusión y seriedad. Qué raro. No me llegó ningún mensaje de mi abuelo, será mejor que le diga a mi mamá que llame a la escuela y que les informe que no asistiré. Luego de que ambos estuvieran en el auto, fueron de frente al camper donde se encontraba el abuelo Max. Qué bueno que llegaron chicos, tengo que decirles algo muy importante.
Hablaría con seriedad, en lo que Ben extrañado preguntaría: ¿qué sucede, abuelo? ¿Acaso una nueva invasión se acerca? ¿Un planeta está en crisis o Vilgax ha regresado? No es nada de eso, Ben, se trata de algo muy serio, lo cual pone en riesgo todo el universo. Terminaría de decir Max con una seriedad inquietante, en lo que con duda y temor Ben preguntaría: ¿qué o quién puede poner en riesgo el universo? ¿Es acaso otro conquistador que no conocemos? No es algo que esté en este universo. Hablaría una chica que Ben conocía. Gwen, ¿qué sucede? ¿Y a qué te refieres con eso? La chica con temor y duda respondería: no sabría decírtelo, pero hace algunas horas he notado la presencia de algo o alguien que me ponía inquieta, es como si alguien o algo solo quisiera la destrucción. Intenté rastrearlo por todo el universo pero no encontré nada, y resulta que al abuelo Max le llamó Azimuth, y quiere que todos estemos en el nuevo Galvan Prime. Entiendo, bueno, no hay que perder más el tiempo, Omnitrix, llévanos con Azimuth. Diría Ben, en lo que el reloj iluminaría a todos los presentes hacia el lugar indicado. Luego de unos minutos todos llegaron y estarían enfrente de Azimuth, que se encontraba muy serio, por lo cual con una voz más seria de lo normal diría: ya era hora que llegaran, no debemos perder más el tiempo, así que para no hacerla más larga, será mejor que les cuentes, Paradox. Todos se quedaron sorprendidos al escuchar el nombre de la persona. Profesor Paradox, no pensaba que usted estaría involucrado en este tema. Hablaría Gwen con sorpresa, a lo que el mencionado respondería: hola a todos, lamento interrumpir sus labores personales. Sé que es repentino, pero como la señorita Gwen les había mencionado de una presencia perturbadora, vengo a informarles que es cierto, la amenaza es algo que escala incluso en lo multiversal, por eso pedí a Azimuth que los llamara para que avisen a los demás planetas para que estén preparados. Sería más fácil enviarles un aviso con la tecnología avanzada de los Galvans a todos del asunto, pero lo que menos queremos es que se desate un conflicto entre gobiernos por el miedo, así que será mejor que vayan de inmediato para que se preparen. Espera, ¿cuánto tiempo crees que tenemos para lograr hacer eso? Preguntaría Kevin con sorpresa. Contando ahora serían unos cuantos días. Todos se quedarían asustados porque no creían alcanzar el tiempo suficiente para lograr avisar a tiempo a los demás planetas. Muy bien, si así serán las cosas, será mejor que les cuente algo. Tenía planeado mostrarles en la noche, pero viendo la situación, será mejor adelantarles. Diría Kevin con una sonrisa, a lo que Ben con duda preguntaría: ¿de qué cosa estás hablando? ¿Acaso le diste alguna mejora a tu auto? No, Tennyson, hablo de que con la ayuda y algunas influencias de los plómeros, logré obtener una nave que nos ayudará en casos como estos. Eso es increíble, Kevin, no perdamos más el tiempo y subamos de inmediato. Diría Gwen, que junto a Ben empezaron a irse para cumplir con la misión. Un momento, Ben, necesito que te quedes, ya que es de suma importancia que sepas más de la situación. Hablaría Paradox con una seriedad no tan común en él. Espera, pero ¿por qué no lo dices enfrente de los demás? Hablaría con duda el pelimarrón. Lo lamento, pero esto es algo que solo tú debes saber, los demás lo sabrán más tarde. Respondería Paradox sacando un reloj de su bolsillo, como si viera que algo le estuviera llamando. No se preocupen, chicos, yo les acompaño, conozco algunas rutas que nos harán llegar más rápido a los planetas más lejanos. Mencionaría Max con calma, haciendo que los dos jóvenes asintieron saliendo del lugar. Esto haría que Paradox asintiera la cabeza con complicidad, en lo que los dos jóvenes antes de irse, le hablarían a Ben. Nos vemos luego, Tennyson, no te vayas a demorar, contigo presente, quizás los planetas accedan de manera pacífica al mensaje que le llevaremos. Trata de no estresarte mucho con todo esto, sé que estás empezando a tener una vida más tranquila, luego de derrotar a Vilgax y Albedo, pero no dejes que esto arruine tu tranquilidad, ¿sí? Diría esto último Gwen, en lo que abrazaría a su primo, para luego marcharse. Nos vemos luego, hijo, espero que sepas que estoy orgulloso del hombre que te has convertido, has madurado lo suficiente como para valerte por ti solo. Esta vez hablaría Max, abrazando a su nieto, despidiéndose así todos los que habían venido. Muy bien, ¿de qué se trata todo esto, Paradox? ¿Y por qué mi abuelo se notaba extraño? Preguntaba con seriedad el chico. Ben, lamento no contárselo a los demás de esto, pero, los únicos que saben realmente de esto son tu abuelo y Azimuth. ¿Qué quieres decir? Ya dime qué es lo que amenaza el universo. Diría con exasperación el pelimarrón, en lo que Azimuth le hablaría. Escucha, Ben, el mensaje a los demás planetas era para mantener ocupados a Gwen y Kevin, para que no interfirieran con la misión que te daremos, así que quiero que prestes mucha atención, ya que tú eres la única esperanza para salvar el universo de nuevo.
Tal y como lo dice Azmut es verdad, te contaré quién es el causante de que quiera atentar con este universo. Para empezar, te había comentado antes sobre las versiones diferentes de ti que hay en el multiverso, ¿no? Diría Paradox, en lo que el castaño asentiría con la cabeza recordando más o menos. Pues bien, así como te había mencionado que hay un causante de querer acabar con tu universo, no es nada menos que una versión tuya, y antes de que preguntes, en el multiverso, hay varias versiones tuyas que, por no decir que la mayoría, todos obtienen el Omnitrix, pero no todos son iguales. En este caso, la versión que quiere acabar con tu universo, no solo le bastará hacerlo con el tuyo, quiere hacerlo con todo el multiverso. Es un sujeto que quiere solo destruir, pero no porque quisiera. Verás, en este universo, Azmut creó el Omnitrix para poder entender las demás especies de alienígenas, para que logren tener una mejor comprensión, motivando la paz, pero en la otra versión, ese Azmut creó el reloj para solo destruir todo, logrando mandar esa versión del reloj a tu versión de ese universo, siendo víctima de la función tan cínica de ese reloj, el cual tiene un nombre diferente al cual conoces mayormente. Y el nombre que fue asignado a esa versión del Omnitrix se llamaría el Carnitrix. Terminaría de decir Paradox con una gran seriedad en su voz, haciendo que Ben se quedara sorprendido y asustado por lo que había escuchado. No puede ser posible. ¿Cómo es que haya una versión tan peligrosa del Omnitrix? Se supone que Azmut creó el reloj para entender a todos los alienígenas, pero, en ese caso, ¿los plomeros no pudieron detener todo eso? ¿O qué hay de un plan de contingencia de una amenaza tan catastrófica? Lamentablemente todos los seres de ese universo perecieron ante el poder de esa versión tuya, nadie se salvó, pero lo curioso aquí no son los alienígenas que posee ese Carnitrix, ya que son versiones algo débiles a diferencia de los tuyos, sino que, hay un alienígena que tiene el poder necesario para provocar un caos devastador. Diría Paradox, en lo que Ben comprendería de inmediatamente. El Alien X, es el único alien como para causar un desastre de esa magnitud. Respondería Ben, a lo que Paradox afirmaría con la cabeza, para que luego Azmut hablara. Esa versión tuya no tiene control en sí, por eso es que puede causar todo ese caos, así que esta es la razón de la que te lo contamos, y debemos actuar de inmediato antes de que llegue a nuestro universo, ya que ya destruyó 4 universos. Soltaría como agua fría el Galván, en lo que Ben con miedo y sorpresa se tambaleaba y hablar con seriedad. Muy bien, debo detener a esa versión mía como de lugar, no dejaré que destruya mi universo. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, por lo general te preguntaría si estarías listo para esto, pero ahora que entiendes la magnitud, te llevaré a un lugar donde el tiempo y espacio no tienen regla, en donde se encuentran tus demás versiones para ayudar a detener esa amenaza. Antes de que Paradox se llevara a Ben al lugar designado, Azmut los detendría para decirle algo. Espera, Paradox, dado las circunstancias del asunto, quiero darle algo a Ben para que logre asegurar la supervivencia de nuestro universo. Omnitrix, acceso al control maestro. Control maestro desbloqueado. Se mostraría un resplandor verde que alumbraría la zona. En lo que Ben se sorprendería. Vaya, es la segunda vez que obtengo el control maestro del Omnitrix. ¿Estás seguro de darme el poder absoluto? Preguntaría el chico, en lo que Azmut le respondería. Si vas a enfrentarte a una amenaza universal, será mejor que vayas con todos los poderes del Omnitrix. Además, sé que ya no eres el mismo niño inmaduro que solías ser, por eso confío en que lograrás salvar nuestro universo. Luego de escuchar esas palabras, Ben se pondría serio y asentiría en agradecimiento y comprensión, para luego al fin, irse con Paradox. Pasarían unos minutos en lo que Ben tendría los ojos cerrados por el brillo repentino que causó el portal, para luego escuchar a Paradox decirle que habían llegado al lugar donde se encontraban sus demás versiones que ayudarán a detener la amenaza. Muy bien, Ben, será mejor que te familiarices con tus demás versiones, en lo que preparó todo para la emboscada. Ben asentiría al escuchar las palabras de Paradox para luego ver cómo desaparecía con un resplandor. Muy bien, será mejor escuchar el consejo de Paradox, y conocer a mis demás versiones. Ben empezaría a caminar por la zona y veía que había muchas versiones suyas, de todas las edades. Estaba un poco despistado y abrumado por la gran cantidad, hasta que sin darse cuenta alguien le tocaría el hombro. Hola, veo que estás perdido, amigo, ¿te doy una mano? Hablaría un sujeto que sorprendería a Ben, a lo cual este con pena y con ironía respondería. ¿En serio? Creo que ver varias versiones mías me abrumó demasiado. El sujeto con una sonrisa le tranquilizaría para llevarlo a una zona más tranquila para luego presentarse.
Bueno, creo que es obvio no decir mi nombre porque somos prácticamente lo mismo, así que mejor llámame Ben Supremo o solo Supremo para que no te sientas abrumado. Ben, al escuchar el nombre de su otra versión, no pudo dejar de notar que en su mano, tenía un Omnitrix diferente al suyo, e incluso le parecía familiar, a lo cual terminaría preguntando: disculpa, pero ¿por qué tienes un Omnitrix diferente? Ben Supremo, al escuchar la pregunta de su otra variante, le respondería con calma y una sonrisa: oh, bueno, es una historia larga, pero antes tengo que corregirte ya que no es Omnitrix, se llama Primatrix Supremo. Luego de escuchar el nombre tan peculiar de ese reloj, Ben no pudo negar en querer saber cómo es que tuvo ese reloj. Bueno, antes que te preguntes cómo obtuve este reloj, déjame presentarte otra versión nuestra, saluda Nano. Ben, al escuchar otro nombre peculiar, vería a su otra versión que se acercaba y también mostraba un Omnitrix diferente. Hola, es un gusto ver a otra versión de nosotros. El sujeto saludaría cordialmente a Ben, a lo cual luego de los saludos pediría que le contaran cómo es que tiene relojes diferentes al suyo. Ben Supremo, con voz firme y calmada, hablaría: bueno, déjame empezar a mí primero, Nano. Ya que nuestra otra versión tenía esa curiosidad desde hace rato. Verás, en mi universo pasaron cosas muy distintas. Hubo una disputa entre dos razas alienígenas, que querían demostrar quién era la especie más poderosa de todas. Eso provocó un efecto dominó, cada vez más especies se unían, buscando probar su superioridad. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos al borde de una guerra de mundos. Intentamos detenerlo, pero el problema había crecido tanto que ya no había vuelta atrás. Ni siquiera yo, con el Omnitrix, pude hacerlos entender que cada especie tenía su propio valor. Azmut empezó a preocuparse, decía que el Omnitrix ya no cumplía su propósito, que no servía para fomentar la paz. Y ahí fue cuando tuve una idea. Le dije a Azmut que había una forma de demostrar a todos que cada especie tenía algo único que destacar. Me basé en la idea de los supremos que creó Albedo, esas formas evolucionadas de cada especie. Obviamente, Azmut no estaba de acuerdo. Decía que eso era una simulación forzada, algo que iba contra la naturaleza del Omnitrix. Pero entonces recordé algo que escuché en clase, hace años. Que los animales del pasado eran más fuertes y resistentes que sus descendientes actuales. Y le dije a Azmut, ¿qué pasaría si mostramos a cada especie cómo eran sus versiones primitivas? Las antiguas. Las que sobrevivieron a los tiempos más duros. Le conté que esas formas del pasado habían enfrentado entornos imposibles, y que gracias a eso, sus descendientes existen hoy. Eso captó su atención. Le gustó la idea de demostrar la fuerza de cada especie a través de sus orígenes, no de su evolución forzada, así que se puso a trabajar. Modificó el Omnitrix, combinando la estructura base con el diseño del Ultimatrix de Albedo. Tardó semanas. Decía que ajustar el ADN antiguo era un proceso delicado. Cuando terminó, me mostró el nuevo reloj. Le puso un nombre, Primatrix. Aunque en ese momento, no tenía el Supremo en el título. Fui yo quien le sugirió añadirlo. Le dije que era parecido al Ultimatrix, solo que con un enfoque diferente, un equilibrio entre pasado y poder. Y Azmut aceptó. Cuando por fin tuve el Primatrix Supremo en mi muñeca, fui directo hacia los dos causantes de todo el conflicto. Frente a ellos, me transformé. Tomé la forma de sus especies, pero en su versión suprema y primitiva. La reacción fue inmediata. No podían creer lo que veían, era como mirar el reflejo de sus propios antepasados. Les mostré su fuerza, su coraje, su historia. Y eso bastó. Las demás especies vieron aquello, y dejaron de pelear. Por primera vez, comprendieron que la verdadera grandeza no está en ser superior, sino en reconocer lo que te hizo sobrevivir. Desde entonces, el conflicto terminó. Y Azmut me reconoció como el portador del dispositivo más poderoso y simbólico de todos. El Primatrix Supremo. Ben Supremo sonríe, mirando su muñeca, y así fue como empezó todo. Luego de escuchar la historia de su versión suprema, se quedaría sorprendido por el rumbo que tuvo su historia, sorprendiendo también el hecho de que ese podría ser su futuro si algo así pasara en su universo, pero Ben también quería saber cuántos años tenía, ya que su otra versión llamado Nano, aparentaba en ser un poco mayor que los dos. Oye, ¿y cuántos años tienes? Es verdad, me olvidé de mencionarlo, tengo 18 años recién cumplidos, jaja, pero si eso te sorprende, Nano tiene 20 años, así que él sería el mayor de los dos, jaja. Ben al escuchar eso se sorprendería de que sus dos versiones sean mayores que él, ya que él solo tenía 15 años. ¿Y qué hay de ti, Nano? Quisiera saber tu historia también, ya que me interesa cómo obtuviste tu reloj.
Luego de escuchar la petición, Nano respira hondo y empieza a contar. Bueno, en mi universo, yo también obtuve un nuevo Omnitrix. Se llama Nanotrix. Porque no es solo Omnitrix, tiene nanotecnología y parte de Admecamorfo. Todo empezó cuando Vilgax, otra vez, intentó quitarme el Omnitrix. Pero esta vez se volvió loco. Meses estuvo absorbiendo tecnología y estudiando mi última pelea con Maluare. Él fue a Galvan Prime y agarró todos los residuos que quedaron de Maluare. Y se fusionó con eso. Cuando regresó, ya no era Vilgax. Tenía un poder que nunca había visto. Podía cambiar su cuerpo, absorber tecnología, reconfigurar su forma a voluntad. Yo usé a mis aliens más poderosos, y ninguno le hizo daño. Su obsesión lo llevó a Galvan B. Ahí estaban la mayoría de los mecamorfos. Él quería absorberlos también. Yo y Azmut intentamos pensar en un plan, pero Vilgax creó copias de sí mismo usando el Admecamorfo que tenía. Si él absorbía a todos los mecamorfos de Galvan B, el universo se acababa. En un último intento de frenarlo, me transformé en Atomix para darle tiempo a Azmut. Pero, fui humillado. Ni Atomix fue suficiente. Cuando llegamos al núcleo del planeta, los mecamorfos que quedaban intentaron detenerlo, pero fueron eliminados o absorbidos. Yo estaba herido. Azmut todavía no terminaba el dispositivo. Entonces, un mecamorfo que estaba a mi lado me miró y me dijo algo que nunca pensé que escucharía. Ven, eres el único que puede frenarlo. Así que tú tienes que absorber todo el planeta, y absorbernos a nosotros. Yo le grité que estaba loco. Que no iba a dejar que pasara. Que yo iba a salvarlos a todos. Pero él me tomó la mano donde tenía el Omnitrix y me dijo, sé que no lo harás. Por eso te daré un empujón, y se fusionó con el Omnitrix. Toda la zona brilló. Vilgax intentó alcanzarlo, pero los mecamorfos le bloquearon el paso. Mi reloj estaba brillando tanto que ni siquiera podía pensar. Vi el núcleo del planeta, y era eso o perderlo todo. Corrí y absorbí el núcleo. Hubo una explosión gigante. Cuando la luz se fue, tenía una armadura mecamórfica alrededor. No se sentía como algo puesto. Era parte de mí. Miré mi mano. El Omnitrix ya no era el mismo. Parecía un brazalete blanco con tubos. Vilgax se levantó con rabia y vino hacia mí. Yo, en un instante, me transformé en XLR8 y le metí un golpe a velocidad absurda. Mi cuerpo era diferente. Tenía un panel de control que ni entendía. Mis brazos se transformaron en cañones y disparé. Peleamos sin parar. Hasta que volví a Atomix otra vez, pero ahora Atomix tenía una armadura aún más grande, y más potencia. Lo lancé contra Vilgax y lo dejé en el suelo. Y absorbí todo el Admecamorfo que él había robado. Cuando todo terminó, yo estaba ahí, de pie en medio del cráter, todavía sintiendo en mi cuerpo el eco del núcleo de Galvan B. Tenía las manos temblando. Y no sabía si era por el poder, o por lo que acababa de hacer. Entonces escuché pasos. Las luces de varios transportadores Galvan se activaron a mi alrededor. Y de entre el humo, apareció Azmut. Él se quedó mirándome. Silencio total. Mi cuerpo seguía en modo armadura mecamórfica y yo, ni siquiera sabía cómo volver a ser yo. Lo siento, le dije mirándolo al suelo. No me dejaron otra opción. Azmut no respondió. Caminó hasta mí, puso su mano en mi brazo, y revisó el Omnitrix. Luego soltó un suspiro muy largo. Ven, lo sé. Si no eras tú quien absorbía el núcleo, habría sido Vilgax. Y entonces no habría nada que salvar. Eso me pegó fuerte. Porque era la primera vez que Azmut decía no había otra manera. Además, continuó, un mecamorfo eligió el sacrificio. No es tu culpa. Él decidió que tú fueras la llave. Azmut levantó mi mano, vio el Omnitrix nuevo, y dijo, este reloj ya no es el mismo. Has desbloqueado funciones para las que todavía no estás preparado. Voy a hacer ajustes, pero no para limitarte, sino para que puedas controlarlo sin que haya ninguna inconveniencia. Después de unos días trabajando, Azmut cerró la carcasa, dio un toque final y me lo devolvió. Ya no es Omnitrix, dijo, ahora es Nanotrix. Y por primera vez, luego de la última batalla que tuve, sentí que podía respirar de nuevo al tener una nueva responsabilidad que cumplir. Terminaría diciendo Nano, viendo cómo Ben se quedaba muy impactado por el rumbo que tomó su otra variante. Con duda, Ben habló. No puedo creer todo lo que pasaste, o sea, ¿cómo es posible que seamos la misma persona y a la vez tan diferentes? Esto es algo que nunca pensé que pasaría. Siempre me la paso analizando cada obstáculo que se me presenta, tratando de buscar la mejor solución posible para evitar incidentes como los que me cuentas, pero al oír todas sus historias, siento que no podré evitarlos del todo. Y eso me aterra.
El simple hecho de perder a alguien me pone muy angustiado. Al escuchar el miedo de Ben, sus demás variantes sonrieron de forma consoladora, acercándose para decirle unas palabras de apoyo. Ben, sabemos que es difícil evitar estos casos que posiblemente te lleguen a ti, al igual que a nosotros, habló una de sus versiones. Pero es parte de ser un héroe. Nosotros decidimos ser quienes ponen su vida en riesgo para proteger a los demás. Sé que a veces es difícil, pero es mejor darlo todo para evitar que sucedan estos problemas. Luego habló Subversión Suprema, para después escuchar a Nano decir algo que Ben recordaría para siempre. Ben, si alguna vez pierdes lo que más amabas, asegúrate de que ese dolor no cambie lo que ellos apreciaban e importaba de ti. No te conviertas en algo que jamás habrían querido verte. Al escuchar las palabras de sus variantes, Ben alzó la cabeza con convicción y asintió con seriedad. Luego vio como todos se daban palmadas en la espalda, en señal de confortación. Bueno, ahora que sabemos nuestras historias, dijo la versión suprema, queremos saber en qué punto de poder estás con el Omnitrix, ya que veo que aún tienes el primer prototipo. No era el único interesado. Ben, al escuchar la pregunta, alzó su reloj y con despreocupación dijo: tengo acceso al control maestro total. Los demás abrieron los ojos como platos al comprender que su Omnitrix tenía la opción más poderosa que las de ellos. ¿Cómo que tienes acceso al verdadero control maestro?, preguntó sorprendido Ben Supremo. ¿Qué pasó en tu universo? Bueno, nunca lo tuve permanentemente, respondió Ben. Azmut me lo otorgó al ver la situación en la que nos encontramos ahora. Al escuchar eso, los demás soltaron un suspiro de comprensión. Ah, ok, ya entiendo. Pensé que te habías quedado con esa función desde la invasión a Hybrid, comentó Ben Nanotrix. Entonces eso quiere decir que aún no conoces la existencia de otros alienígenas, aparte de los que usaste después de derrotar a Vilgaxia Albedo, preguntó Ben Supremo. Así es. No tuve tiempo de descubrir qué otros alienígenas puedo usar. Sus versiones comprendieron que Ben aún no había desbloqueado todo el potencial del Omnitrix. Pero antes de que alguien pudiera seguir hablando, una luz iluminó toda la zona. Era Paradox. Muy bien, mis amigos. Es hora de que se preparen. La batalla se aproxima, y es de suma importancia que todos estén listos para lo que se avecina, dijo con seriedad. Cada versión de Ben se reunió en el centro. ¿Qué? ¿Esto ya va a empezar? ¿No hay un plan para contrarrestar al enemigo?, preguntó Ben. Una de sus versiones de 10 años habló con calma. Tranquilo, viejo. Estoy seguro de que con todos nosotros aquí será suficiente para acabar con esa versión nuestra toda poseída. Ben arqueó una ceja. ¿Y tú qué es lo que puedes hacer con un reloj tan antiguo? Oye, tengo el control maestro de mi lado. Y luego de dejar encerrados a Vilgaxia Kevin en el proyector, no habrá dificultad que me pare, respondió el niño con seguridad y una sonrisa. Wow, en esa versión nunca perdí el control maestro durante mi enfrentamiento contra Vilgaxia Kevin, dijo Ben, sorprendido. Así es, respondió Nano. Cada uno de nosotros tomó un rumbo muy diferente. Comenzaron a avanzar. Muy bien, chicos, habló un Ben adulto. Sé que esto es muy peligroso para algunas de nuestras versiones que aún no tienen la experiencia necesaria, pero juntos podremos contenerlo y posiblemente salvarlo de lo que esté sufriendo. ¿Quién es él? Me parece familiar, pero diferente, preguntó Ben. Es una versión nuestra del futuro, respondió Ben Supremo. Parece que obtuvo el último Omnitrix que Azmut creó, aunque con algunas modificaciones. Ustedes sí que aman modificar los Omnitrix, dijo Ben con diversión. Prepárense todos. Paradox me acaba de confirmar que el enemigo se aproxima a este punto, gritó Ben adulto. Todos alistaron sus Omnitrix. Muy bien, es hora de ser un héroe, murmuró Ben. Cerró los ojos y pensó en el alienígena que usaría. Su versión suprema se acercó. Ya que solo conoces las formas que usaste tras derrotar a Vilgaxia Albedo, te recomiendo usar Atomix. Créeme, es muy útil. Ben arqueó la ceja, confundido. ¿De qué alienígena me hablas? Antes de que pudiera explicarle, un portal se abrió. No era como los demás. Estaba distorsionado, brillando intensamente. De él cayó un niño, agotado y herido. Tenía un reloj extraño, con tubos clavados en su brazo. Todos se pusieron en alerta. Ben se preguntó si ese niño era la amenaza multiversal de la que hablaba Paradox. El niño alzó la cabeza, desesperado. Por favor, ayúdenme. No puedo controlarlo. Solo quiere destrucción, quiere sufrimiento, quiere sangre, quiere matar. El reloj comenzó a parpadear violentamente. La transformación fue dolorosa. El cuerpo del niño se dobló y mutó grotescamente hasta adoptar una forma similar al fuego.
Dios mío, ese niño está sufriendo solo por transformarse, dijo una versión de Ben de unos 25 años. Esto es horrible, debemos salvarlo. No se confíen, gritó Ben adulto. Primero debemos contenerlo. Todos se transformaron. Ben hizo lo mismo, convirtiéndose en fuego pantanoso. La criatura lanzó un grito ensordecedor y liberó llamas por toda la zona. Algunos Bens con formas de agua intentaron contenerlo, pero la criatura cambió de forma, convirtiéndose en un ser de diamante con picos que lanzó contra los demás. Hubo heridos, atendidos por una versión con bufanda que podía sanar. Ben adulto se transformó en una fusión similar a un mongosaurio de 4 brazos. Ben, como fuego pantanoso, lanzó semillas para atraparlo, pero la criatura golpeó el suelo y levantó púas afiladas. Ben se transformó en Vitrey para atacarlo desde el aire, pero fue contraatacado con dagas. Sin darse cuenta, la criatura recibió 4 puñetazos de Ben adulto, cayendo en una trampa. Cayó. Ahora es tu turno, Supremo. Gritó Ben adulto. Ben Supremo descendió, se transformó en Eco y luego en subversión suprema primitiva. Esto solo dolerá un poco. Los ataques sonoros lo rodearon. La criatura se retorció hasta destransformarse. Paren todos. Ordenó Ben adulto. El niño reapareció. No puedo parar, por favor, sálvense antes de que aparezca él. El niño se elevó. Sus manos se alargaron. Su cuerpo se cubrió de oscuridad. No puede ser, dijo Nano con voz temblorosa. Se convirtió en un celestial sapiens. La criatura formó una esfera luminosa. Todos, cúbranse. Gritó Ben adulto. Nano se transformó en muy grande, protegiendo a los inconscientes, pero fue arrastrado. Ben adulto analizó la situación. Debo quitarle ese reloj, o eliminarlo. Una variante sobreviviente atacó repentinamente, pero fue derrotada. La criatura se pararía encima de él y sorprendiendo a todos, tomó su Omnitrix para luego absorberlo y cambiando en el proceso. Por primera vez, habló. Así que esto es tener conciencia, ahora puedo destruir de forma más creativa. Pero quiero más poder. Necesito todos los Omnitrix. No dejen que absorba más relojes. Gritó Ben adulto. Si lo hace, será el fin del multiverso. Son graciosos intentando frenar lo inevitable, respondió la criatura. Se lanzó al ataque, pero fue detenido por Ben Supremo, transformado en Atomic Supremo. El golpe sacudió todo. No dejaré que acabes con el multiverso, y me aseguraré de eso. Gritó Ben Supremo, lanzando ataques sin parar. Sin embargo, aparentemente no le hacía nada a la criatura. Entonces escuchó sus palabras. Tu Omnitrix es muy interesante, lo quiero para mí. La criatura detuvo los ataques del alienígena y le dio un fuerte golpe que lo dejó tirado, destransformándolo en el proceso. Lo primero que haré será destruir sus universos. Luego veré sus rostros llenos de desesperación y frustración, y solo entonces les quitaré sus Omnitrix. Sentenció aquello con una sonrisa macabra, dejando al chico aterrado y furioso. Ben adulto, al ver la situación, se puso serio. No importaba el costo. Acabaría con la amenaza como fuera. Pero antes de que pudiera actuar, vio como la criatura alzaba sus manos. Destruiré uno por uno sus universos. Preparó su ataque para cumplir su palabra, pero fue frenado por un fuerte rayo de energía. El ataque provenía de Ben Nano, transformado en muy grande. Cuando el humo se despejó, la criatura seguía en pie, imponiendo una aura abrumadora ante las demás variantes. Luego lo señaló. Tú serás el primero en ser eliminado. Sin que nadie pudiera reaccionar, saltó contra el gigante y tocó su cabeza. Se escucharon los gritos de dolor del alienígena. Ahora tu universo está siendo consumido por mi poder. Qué divertido es destruirlo todo. Intentó acercarse al Omnitrix de su pecho, pero algo ocurrió. El cuerpo de muy grande comenzó a formar una armadura mecamórfica, y en un instante desapareció en un fuerte resplandor que dejó cegados a todos. No puede ser, dijo Ben Supremo con evidente preocupación. Nano desapareció. ¿Qué fue eso? No puede absorber ese Omnitrix, pensó la criatura. Una cortina de humo se elevó, seguida de un grito desgarrador. No. Maldito. ¿Cómo te atreves a eliminar a Nano y a su universo? Gritó Ben, desesperado y furioso, sujetándose el brazo. Esto lo pagarás. No dejaré que elimines a nadie más. Todo se acaba aquí. Ben se impulsó y se transformó en XLR8, corriendo en círculos alrededor de la criatura.
Luego cambió rápidamente a diamante, invocando picos que surgieron del suelo y lo lanzaron por los aires. Después se transformó en títere y lo estrelló contra el suelo, provocando fuertes escombros. A lo lejos, todos veían cómo Ben desataba toda su ira contra el ser, hasta que se horrorizaron al ver cómo la criatura lo sujetaba del cuello, ya destransformado. ¿Crees que con esos ataques puedes eliminarme? Ben intentó liberarse, pero era tarde. Ahora tu universo también será destruido por mi poder. La mano de la criatura tocó su cabeza. En su mente, Ben vio cómo su universo comenzaba a desaparecer poco a poco. Vio a Gwen y a Kevin intentando calmar a los habitantes de distintos planetas. Pero lo que más lo impactó fue ver a su abuelo, mirando al cielo como si pudiera verlo directamente, con una sonrisa consoladora. Eso rompió por completo la cordura de Ben. Una vez más, era impotente. Veía desaparecer a su abuelo, a sus amigos y a todos los que amaba. Entonces ocurrió un fuerte resplandor verde. La criatura se sobresaltó al ver cómo Ben era reemplazado por un ser alto, de color negro brillante, con una corona en su cabeza y unos ojos verdes intensos. Acción de salvaguardar el portador y el universo concedida. Esto se termina aquí. La voz resonó como un coro. El ser, conocido como Alien Décimo, lanzó un golpe devastador contra la criatura. No se detuvo ahí, se lanzó sobre ella, dándole una sucesión infinita de golpes que no le daban tiempo ni para pensar, estrellándola una y otra vez. La pelea era impactante para quienes observaban. Maldito Paradox, ojalá que esto no termine en más tragedias, pensó Ben adulto. Durante todo ese tiempo no había intervenido, por petición del profesor, dejando que los eventos siguieran su curso. Tras el combate entre aquellos dos seres capaces de borrar la existencia con un simple chasquido, Alien Décimo lanzó un último golpe que dejó a la criatura gravemente debilitada. Luego le arrancó el Omnitrix que había absorbido, y al separarlo de su cuerpo, este desapareció en una luz brillante. Ben no le dio importancia a eso. Su prioridad ahora era detener la destrucción total de su universo. Pero entonces vio cómo la criatura regresaba a su forma grotesca, con una sed renovada de venganza y destrucción. El tiempo se le agotaba. Ben. Gritó Ben Supremo. Transformado en un mongosaurio supremo, se lanzó contra la criatura y le dio varios puñetazos, obligándola a destransformarse. Por favor, quítenme esta cosa, se los suplico, dijo el niño, completamente desesperado. Pero una vez más, el Carnitrix tomó el control. Sin embargo, esta vez alguien más intervino. Era Ben adulto. Aprovechando que su versión más joven había debilitado a la criatura con el poder de un celestial sapiens consciente, se transformó en una fusión de Atomix y Alien Décimo, y lanzó un ataque directo al brazo donde estaba el reloj. Terminando así, con la amenaza multiversal. Todo está bien, niño, se acabó. Ya no tienes por qué preocuparte, diría Ben adulto, ya destransformado, con una voz reconfortante, mientras intentaba darle consuelo al niño y atender el fuerte desangrado que tenía en el brazo, justo donde le habían quitado el Carnitrix. Al fin, se acabó todo, soltaría Ben Supremo con un fuerte suspiro, sentándose de golpe en el suelo. Sin embargo, giró la mirada a su costado, observando a lo lejos cómo su amigo seguía transformado en Alien Décimo. ¿Qué está pasando con él? ¿Por qué aún no vuelve? Preguntó una de las variantes, acercándose al grupo donde estaba Ben adulto. Está intentando salvar su universo, y parece que le está costando mucho, respondió con preocupación y seriedad. Mientras tanto, en la mente de Alien Décimo, se desarrollaba una discusión intensa. Ben se encontraba en medio de una plática acalorada con Serena y Bellicus, tratando de resolver la destrucción de su universo. Por favor, Serena, Bellicus, necesitamos detener la destrucción de nuestro universo. No puedo dejar que mi familia y mis amigos mueran, suplicaba Ben, agotado desde el momento en que sus variantes habían logrado contener la amenaza. Ben, si antes actuamos fue por el protocolo de salvaguardar a nuestro portador, y eso fue exactamente lo que hicimos, respondió Serena con gentileza. Además, a este ritmo solo lograríamos salvar la mitad del universo, intervino Bellicus con seriedad. Nos encontramos en un punto donde el tiempo y el espacio funcionan de manera diferente. Pero tenemos que intentarlo, por favor, respondió Ben con desesperación. Aunque sea salvar la mitad, debe haber una manera de hacerlo. Existe una forma, dijo Serena, pero el costo es muy alto. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo, Ben Tennyson? Si tomas esta decisión, será por tu propia voluntad, añadió Bellicus. No me importa el costo, respondió Ben con firmeza. Solo quiero salvar a mi familia y a mis amigos que aún siguen con vida. Acepto todas las consecuencias. Muy bien, propuesta aceptada, dijeron ambas entidades al unísono.
Nos veremos en unos años, Ben, dijo Serena con una leve sonrisa. Al menos podremos descansar por un largo tiempo, añadió Belicus con una voz retumbante. Espera, ¿a qué te refieres con eso? Preguntó Ben, pero no pudo continuar. Una fuerte luz lo envolvió por completo, cegándolo y sumiéndolo en un profundo sueño. En el exterior, los ojos de Alien Décimo brillaron intensamente de color verde, y luego desapareció. ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó alarmado Ben Supremo. Ya está hecho, respondió Ben Adulto. Ben tomó su decisión. Ahora se encuentra salvando la mitad de su universo, según me informó Paradox. Las palabras dejaron a todos en silencio, sorprendidos y preocupados. Espero que estés bien, Ben, y que logres salvar tu universo. Y Nano, espero que sigas con vida, donde sea que estés, dijo Ben Supremo con un tono melancólico. Ahora nos encontramos en el universo del Ben de esta historia, intervino Paradox con una sonrisa. Pero tranquilos, esto apenas comienza. Aquí veremos el inicio de una de las versiones más poderosas del multiverso de Fix de Ben 10. Dicho esto, abrió un portal y se dirigió al lugar de la batalla, devolviendo a cada variante a su respectivo universo. Un enorme destello iluminó la nada. Galaxias comenzaron a formarse, sistemas solares aparecieron, pero solo la mitad de todo existía. Nos dirigimos ahora a un lugar donde la destrucción y la creación son la base de decisiones que afectan incontables existencias. El fuerte de la creación. Allí, un tribunal se encontraba en un debate que decidiría el destino del universo mismo. Se ha presenciado la eliminación de un universo y, al mismo tiempo, la recreación parcial del mismo, anunció la corte. Como representación del universo afectado, llamamos al estrado al Galvan Azmut. Un resplandor trajo al ser más inteligente de 3 galaxias, tal vez 5. Azmut, se te acusa de crear el artefacto más poderoso del universo, el Omnitrix, continuó la corte. Esta herramienta fue usada para recrear la mitad del universo, lo cual normalmente viola las leyes cósmicas. Sin embargo, al haber sido una acción de salvaguarda ante una crisis multiversal, no se considera un delito absoluto. Aún así, debe existir una consecuencia. Azmut los observó con tranquilidad. Soy consciente de las decisiones que tomó Ben Tennyson y de que estas conllevan consecuencias, respondió. Pero confirmo, en su nombre, que acepta pagar el costo, siempre y cuando ustedes ayuden a reconstruir la otra mitad del universo. La corte deliberó. Aceptamos las condiciones, respondieron. Reconstruiremos la otra mitad del universo, pero solo la mitad de las especies eliminadas será recreada. Las restantes serán fusionadas con otras especies para dar origen a nueva vida. Azmut frunció el ceño. ¿Y la raza humana? ¿Será salvada? No, respondió la corte. Otras especies tendrán una nueva oportunidad de evolución. Me opongo, dijo Azmut con firmeza. La humanidad fue clave para la supervivencia de incontables especies. Quitarla haría injusto el sacrificio de Ben Tennyson. Entonces propone una solución justa, respondió la corte. Azmut reflexionó, y recordó la adaptabilidad de Ben y el Omnitrix. Propongo que las especies alienígenas eliminadas sean mezcladas en el ADN humano, dijo. La humanidad ha demostrado una adaptabilidad excepcional. Esta unión permitirá una evolución equilibrada. El tribunal murmuró. Propuesta aceptada, sentenció la corte. La unión se dará con el paso de los años. El costo de Ben Tennyson será pagado de forma justa. El caso queda cerrado. Un chasquido resonó, y la otra mitad del universo fue reconstruida. Espero que esto sea suficiente, Ben, pensó Azmut. Ojalá hayas comprendido el costo de tu decisión. Desapareció en un resplandor y apareció en el planeta Galvan. Azmut, ¿qué sucedió? ¿Qué pasará con mi nieto? Preguntó Max. Todo está bajo control, respondió Azmut. Se llegó a un acuerdo. Ben ahora debe pagar el costo de la decisión que tomó. Se dirigió a una cápsula. Dentro de ella, Alien Décimo flotaba en silencio. Solo es cuestión de tiempo, dijo Azmut. Max bajó la cabeza, con tristeza y orgullo. A lo lejos, Gwen lloraba en los brazos de Kevin, quien apretaba el puño con la mirada perdida. Siempre te recordaremos, y te esperaremos, no importa cuánto tiempo pase. Lo juro, dijo Kevin, abrazándola con más fuerza.
Tiempo del costo otorgado por la Corte Celestial Sapiens, terminada, accediendo a permiso de destransformación, aprobada. Se escucharía el coro de voces del ser que se encontraba presente en el lugar, para luego verse cómo aparecería un destello verde que alumbraría la zona. En eso, se abriría la cápsula que retenía al ser que se encontraba, siendo reemplazado por un joven que se encontraba desorientado por la repentina situación en la que se encuentra. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estoy? ¿El universo? ¿Acaso pude salvar mi universo? ¿Y qué me pasó? Necesito información, tengo que salir de aquí. Pero el joven no pudo seguir hablando, ya que se escucharía como una puerta se abría de manera automatizada, para ver a un ser de baja estatura que el joven reconoció. Azmut, ¿qué sucedió? ¿Estás con vida? Eso quiere decir que el universo se salvó, diría el chico con una voz esperanzada. Así es, Ben. Pudiste salvar la mitad del universo, y como accediste a los términos del costo de recrear una parte del universo, la Corte de los Celestial Sapiens accedió a reconstruir la otra mitad que faltaba del universo, diría Azmut, viendo a Ben con unos ojos neutrales pero analíticos al ver la reacción del chico. Eso es bueno, eso quiere decir que mis amigos y mi familia sobrevivieron. ¿Dónde están? ¿Y por qué estaba acá? No recuerdo qué fue la última cosa que hice, se preguntaba Ben al tocarse la cabeza, pero escucharía a Azmut hablar con una voz seria. Ben, ¿sabes acaso el costo que tuviste que pagar al usar al alien 10 en recrear una parte del universo? Ben, con duda, pensaría y hablaría. Recuerdo que me dijiste que no podría volver a usar al alien 10 por un buen tiempo, por las leyes del universo que establecieron los Celestial Sapiens, pero ¿eso qué tiene que ver? Entiendo que no podré usarlo en buen tiempo, pero al menos tengo otros alienígenas que me podrán ayudar en resolver problemas más grandes. Pero no pudo seguir hablando, ya que Azmut le diría algo que le caería como balde de agua fría. Ben, estuviste inmovilizado en la forma del alien 10 por más de 150 años. Ese fue el costo que tuviste que pagar, ya que estabas de acuerdo con las entidades de la conciencia del alienígena al momento de recrear la mitad del universo. Y respecto a tus amigos y familiares, todos dejaron de existir. Ben, al escuchar las frías y secas palabras del Galván, se quedaría en shock. Sentía que le temblaban las piernas y no podía respirar. Sentía como algo en su pecho explotaría. No, eso no puede ser cierto. Yo acepté pensando que dejaría de usar el alienígena por un tiempo y no en quedar atrapado en él. Esto no era parte del trato, si hubiera sabido entonces. Entonces hubiéramos sido eliminados, Ben. Si no hubieras aceptado, la corte habría reconstruido el universo con nuevas especies, dejando atrás a la raza humana. Es por eso que abogué para que les dieran una oportunidad de seguir existiendo en el universo, pero a cambio les dije que Swan sería unido con las especies que fueron eliminadas. Tus amigos y tu familia sobrevivieron gracias a que te sacrificaste en pagar el precio que eso implicaba. Tu prima y tu amigo se encargaron de proteger la Tierra en tu ausencia, y tu abuelo se encargó de entrenar a los futuros glómeros que protegen al universo. Eso es todo lo que pasó. Ben, al terminar de escucharlo, inclinaría la cabeza, y su rostro sería tapado por los mechones de su cabello. Entonces, tuvieron una vida larga. Azmut asintió con la cabeza y vio cómo el chico se pararía recto, mostrando una sonrisa melancólica, con algunas lágrimas. Supongo que valió la pena pagar el costo, pero fue algo que me costó todo. No estoy seguro si quiero volver a ser un héroe. Si lo que tengo que sacrificar es dejar de ver a mis seres amados, entonces renuncio a ser de nuevo Ben 10. Luego de decir eso, se quitaría la casaca verde junto con su insignia de plomero, para luego sorprender a Azmut al ver cómo se quitaba el Omnitrix y se lo entregaba. Ya no tengo interés en ser un héroe. Me voy a lo poco que me queda de mi hogar, si es que aún haya una. Azmut comprendería que lo mejor sería dejar que el chico procesara todo lo que está pasando. Entonces, con un chasquido, lo enviaría de vuelta a su hogar con la teletransportación. Espero que tomes una buena decisión, muchacho, diría Azmut, para luego ver su Omnitrix como dejaba de brillar. Nos encontramos con Ben, que luego de ser teletransportado por Azmut, vería que se encontraba en su casa, pero veía que todo estaba tapado con sábanas y cubierto de polvo. Vio los retratos de su familia y eso le dolió, así que solo trató de sacar las sábanas que tapaban los sillones, para luego destapar la televisión. No tenía ganas de hacer un recorrido por toda la casa, ya que solo le traería recuerdos tristes, y según lo que le dijo Azmut, de que estuvo atrapado por 150 años, trató de estar al día con la Tierra y con las nuevas cosas que habían pasado. Cuando prendió la televisión, se sorprendería al ver las noticias que anunciaban
El día de hoy, Captain Celebrity rescató a un barco que se encontraba en llamas, salvando a más de 80 pasajeros. Esto, sin duda alguna, es una de las más grandes hazañas del héroe. Ben se sorprendería, ya que no reconoció al tipo del que hablaban. Además, notó que la noticiera que mencionaba el video tenía una apariencia peculiar, ya que poseía unas orejas grandes, como si fueran de un venado. Esto le parecía extraño, ya que vio como otras personas que salían en los reportajes tenían ciertas apariencias diferentes. Esto hizo que Ben recordara lo que le había mencionado Azmut, así que dejó eso de lado y apagó la televisión, mirando su reflejo a través de su pantalla. Daría un fuerte suspiro y saldría de la casa para explorar el vecindario. Cuando abrió su puerta, vio que lo esperaba una persona, reconociendo de inmediato su vestimenta. Joven Tennyson, soy el plomero Bob Parr, y vengo a entregarle un informe que me ordenaron entregarle a usted, una vez haya llegado a la Tierra. Ben recibiría el sobre y vería cómo el plomero se despedía con un gesto para dejarlo solo. ¿Qué será esto? Azmut no me dijo nada de que recibiría un sobre. Con curiosidad, entró nuevamente a casa y se sentó en un sillón donde al lado se encontraba una mesa, en la que puso el sobre, para abrirlo y ver cómo salía un disco que conocía bien. Cuando lo sostuvo en sus manos, vio cómo empezó a parpadear y a mostrar el holograma de la persona que a Ben le importaba muchísimo. Ben, si estás viendo este mensaje es porque pudiste despertar de tu larga siesta. Quiero que sepas que estoy orgulloso de la gran decisión que tomaste. Decidiste arriesgarlo todo con tal de salvarnos a nosotros y al mismo universo. A pesar de que pasen los años y ya no estemos aquí, quiero que sepas que estamos muy agradecidos. Pero también sé que ahora estás frustrado y triste por ya no vernos o ver a algún familiar cercano. Hijo, sé que es difícil y duro, pero la recompensa es que pudimos vivir nuestras vidas de manera normal, ya que tu sacrificio hizo que algunas razas en conflicto se unieran y apoyaran la crisis que hubo. Es por eso que no quiero que sufras, culpándote toda la vida en saber si tomaste la decisión correcta. Además, recuerda que ser un héroe es sacrificarte por el bien de los demás. Ahora solo te queda observar el nuevo mundo que lograste salvar, y espero que aún retomes el camino de ser un héroe. Sé el héroe de aquellos que no tienen a quien apoyarse o a quien pedir ayuda. Sé el héroe que todos necesitan. Bueno, por el momento solo te quise decir esto. Ahora, si decides seguir siendo un héroe, quiero que vayas a Japón. Ahí se encuentra nuestro centro de comando general de los plómeros. Decidimos cambiar la ubicación por una razón importante que sabrás más adelante. Sin más que decir, nos vemos, hijo, y quiero que sepas que te amo mucho, diría el holograma de Max con una pequeña lágrima. Y no era el único que mostraba lágrimas, ya que Ben se encontraba tratando de secarse los ojos al escuchar el mensaje de su abuelo, para luego ver el piso y reflexionar. ¿Con qué volver a ser un héroe, No sé si quiera volver a hacerlo. El Pelli marrón se pararía, dispuesto a salir a pasear para despejar su mente. Nos encontramos ahora en un parque que Ben ya no reconocía del todo, ya que todo había cambiado, e incluso las personas eran diferentes. Según lo que pudo escuchar, son quirks que poseen las personas. Recordó que Azmut le dijo que el ADN humano se mezclaría con el de las especies alienígenas que fueron borradas. Mientras seguía pensando sobre su entorno, escuchó una fuerte explosión que retumbó toda la zona. Vio a lo lejos a un sujeto de alta estatura con una sonrisa en su rostro. Llevaba unas bolsas de dinero, vestía con una cafarena negra, pantalones blancos y unos cinturones en su pecho que parecían bombas, junto con su peculiar bigote. Jaja, robaje el banco con mi Kirk es increíble, solo me tomó unos minutos, jaja. Ben vio cómo el sujeto robaba el dinero y, por instinto, azotó su mano, pero recordó que ya no tenía el Omnitrix. Ah, cierto, no tengo el reloj. El sujeto saltaría para escapar, pero de repente se escucharía un grito. No teman. El héroe que viene al rescate con una gran velocidad está aquí. The Crawler. TSK, no me atraparán fácilmente, jaja. El villano trataría de escapar del héroe, pero este último fue más ágil y saltó encima de él para darle rápidamente una fuerte patada en el cuello. Se acabó, Bon Voyage. Irás a prisión por tus crímenes. Todos al ver la escena empezarían a aplaudir. Miren, es The Crawler. Sí, atrapó al villano en cuestión de segundos. Eres increíble, héroe. Ben escucharía los elogios. Vaya, esto me trae recuerdos cuando paraba criminales de poca monta, pero bueno, será mejor avanzar y retirarme. Ben empezaría a caminar hacia otro parque para pensar, hasta que vio cómo el mismo héroe se acercaba hacia él. Hola, mucho gusto.
Disculpa que te interrumpa, pero por si acaso, ¿eres Ben Tennyson? El chico se sorprendería de que el héroe lo reconociera. Sí, soy yo. ¿Quién eres y por qué me conoces? Ah, lo siento. Es que soy parte de los cadetes de los plomeros y vi tu rostro en uno de los hologramas que se encuentran en la sala de recuerdos. Pero no entiendo, ¿cómo es que estás ahí si yo te veo aquí? Preguntaría el héroe, a lo que Ben respondería con cautela. Bueno, yo tuve un asunto y fue un caso peculiar, pero supongo que no importa. Solo estaba pasando por aquí hasta que vi al ladrón y luego te vi a ti. ¿Cómo dices que te llamabas? Oh, claro. Soy el héroe que rescata a todos con una sonrisa, de Crawler, pero puedes llamarme solo Koichi. Es un gusto verte. El ahora conocido Koichi extendería su mano para sujetarla con el peli marrón. Luego de presentarse, platicaron un poco, y Ben se enteró de varias cosas que no sabía del todo. Así que casi el 80% de la población humana tiene un Kirk, eso sí que es peculiar. Pero bueno, ¿y también me dijiste que eres de Japón? Preguntaría Ben, a lo que Koichi le respondería. Así es, pero me sorprende que no sepas todo lo que está pasando en la sociedad. Sí, yo estuve mucho tiempo ausente, por lo que desconozco muchas cosas. Pasaron las horas y Ben entablaría una buena amistad con el héroe, para luego despedirse, ya que estaban llamando a Koichi para una misión. Bueno, Ben, fue un gusto. Nos vemos pronto, y si de verdad quieres ir a Japón, me contactas con el número que te di para poder hacer unas llamadas y que no tengas problemas. Ben se despedía con la mano, viendo como el héroe se retiraba con un gran salto. Bueno, supongo que es tiempo de ir a casa. Luego de caminar por horas, llegaría a su casa, la cual se veía muy descuidada por fuera, pero no le tomó importancia y entraría para poder descansar. Mientras dormía, Ben soñaría algo que le inquietaba. Veía a personas que no conocía, como una por una pasaba delante de él como un desfile, pero de todas esas personas vio a una en particular. Era alguien alto, el cual transmitía una oscuridad que le inquietaba. Era como si esa persona lo conociera y lo señalara, para luego tratar de agarrarlo. Pero esas mismas personas que desfilaban delante de él se pondrían enfrente para frenarlo, para después ver cómo una a una se desvanecía para unirse con la otra persona, y así sucesivamente, hasta que el último que quedó se paró delante con un porte mucho más grande, lo que le daría problemas a la sombra oscura. Luego, el que estaba luchando se pondría de rodillas, miraría fijamente a Ben, lo señalaría y, respectivamente, se desvanecería para unirse con él. Ben se despertaría alarmadamente, tocando su pecho por el susto que le provocó el sueño. ¿Qué significa esto? ¿Qué significaba ese sueño? Voltearía su cabeza levemente hacia donde se encontraba el disco que le había dejado su abuelo, para luego sujetarlo. ¿Qué es lo que debería hacer, abuelo? Al día siguiente, Ben se despertaría con un poco de sueño, ya que no había podido dormir bien. Entraría a su cocina y vería que no había comida. Miró con melancolía al no ver nada que comer, así que saldría por un poco de comida. Pasaron los días, las semanas, y la rutina de Ben sería la misma. Dormir, pasear y comer, pero al menos hablar con Koichi hacía que su rutina sea menos exasperante. Y fue así como pude salvar a la ciudad de un villano que estaba a punto de destruir todas las calles. Wow, eso sí que fue un gran desafío, hablaría Ben al escuchar los relatos de su amigo. Pues sí, es curioso, ¿sabes? Nunca supe cómo es que ese sujeto podía hacer todas esas cosas. Después de todo, cada vez que lo veía herido, vagamente observaba cómo un sujeto alto, de aspecto muy oscuro, hablaba con él. Me parecía muy inquietante su presencia, así que cuando derroté al villano, no volví a ver a aquel sujeto de alta estatura con una presencia tan oscura. Terminaría de contar el héroe, mientras Ben analizaba lo que escuchaba. Un sujeto alto, Es como el de mis sueños, pero creo que sería mucha coincidencia. Oye, Ben, ¿ya pensaste en si ir a Japón? Bueno, la verdad no sé si quiera ir. Su idioma es un poco complicado y además creo que estoy bien acá, en mi ciudad. Respondería el chico, para luego ver cómo Koichi lo miraría y le hablaría. Escucha, Ben. Sea por lo que has pasado, no dejes que eso te afecte. Sale e intenta explorar el mundo. Capaz te interese la idea de ser un héroe, incluso podrías entrar en la academia más prestigiosa de Japón para que te conviertas en un gran héroe. Al escuchar las palabras de su amigo, Ben inclinaría la cabeza, pensando en si de verdad valía la pena ir a averiguar lo que su abuelo había hecho con los plomeros en ese país. Además, también tenía la duda de saber si el sujeto de sus sueños era real, por lo que le respondería al héroe que lo pensaría. Luego de aquella conversación, regresaría a su casa para ver nuevamente el disco y quedarse así por varios minutos.
¿Por qué mi abuelo habrá cambiado la base central de los plómeros? ¿Qué tendría Japón para que haya ocurrido eso? Ben vería que en el sobre del disco había un número, el cual decía que podía usar si decidía ir a Japón. Con curiosidad, llamó al número que se encontraba en el sobre. Saludos, usted se está comunicando con la red de los plómeros. Atenderemos cualquier problema que tenga. ¿Con quién me comunico? Hola, mi nombre es Ben Tennyson. Me dieron este número por si quería ir a Japón. No se escucharía nada de la otra línea por unos segundos, hasta que empezó a hablar. Entiendo, joven Tennyson. Es un honor poder hablar con usted. Esté tranquilo respecto a su privacidad, estamos al tanto de su situación. El antiguo magistrado Max Tennyson nos informó del tema. Si desea ir a Japón, le podemos programar hoy mismo un avión para que viaje de inmediato. Solo es cuestión de que usted nos confirme si acepta lo que le estoy informando. Ben estaba abrumado por la información que le soltaron de golpe. Si todo está claro, entonces, ¿a qué hora sería el vuelo? Su vuelo estaría programado dentro de unas 4 horas. Está bien. Supongo que empacaré algunas cosas, las cuales no son muchas. Nos vemos entonces. Ann, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Ruth, y esperaremos su venida con encías. Hasta luego. Colgaría la llamada el ahora conocido Ruth. Ben miraría el teléfono fijamente, viendo su reflejo. Bueno, supongo que iré a averiguar qué es lo que sucede en Japón. Ya que no tengo nada más que hacer, además quiero saber qué significan esos sueños que he tenido todas estas semanas. Espero descubrir algo, pensaría el pelimarrón, para luego alistar sus cosas y salir de su casa. Se vería cómo Ben trataba de llamar a Koichi mientras caminaba por la calle, pero no había ninguna respuesta. Supongo que estará ocupado, quería despedirme de él. Pero no pudo seguir pensando, ya que vio como un grupo de personas miraba la pantalla grande de la calle, donde un noticiero mostraba un fuerte incendio ocurrido en un edificio. Se veía a varios héroes yendo a la zona para rescatar a las personas en peligro. La reportera anunciaba 5 muertos y 30 heridos por el accidente. Esto sorprendería a Ben y le generaría un poco de culpa, ya que con el Omnitrix tal vez habría podido rescatar a esas personas. Dejó ese pensamiento de lado y se fue directo al aeropuerto. Al cabo de unas horas, Ben subiría al avión para irse directamente a Japón, viendo por la ventana a su país, donde comenzó todo, y ahora parecía que su vida tomaría otro viaje lleno de misterios. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Japón, se sorprendería al ver que toda la zona tenía muchas personas, ya sean héroes o civiles, que se encontraban en el lugar. Esto sería algo normal de no ser porque, aparentemente, hubo un rescate que fue solucionado por los héroes de esa zona. Uno le llamaría la atención, ya que era un hombre alto, de compostura fornida, y lo que más destacaba era sus llamas. Eso le hizo recordar a su alienígena de fuego, pero siguió con su camino para salir. En el transcurso, pudo observar varios anuncios de un hombre que todos conocían y del cual se enteró por las palabras de Koichi, ya que no dejaba de mencionarlo. Aquel héroe era conocido como Old Might. Ben supo que este hombre era el número 1 de este país y también a nivel mundial. Una vez que salió del aeropuerto, vio como un sujeto lo esperaba junto a un camión que aparentaba ser de un trabajo de plomero. Usted debe ser Ben Tennyson. Es un honor poder conocerlo. Suba, por favor, necesito hablarle y hacerle unas preguntas. Ben asintió y se subiría al camión. Bien, para empezar, su abuelo me dijo que si aceptaba seguir siendo héroe, le contaría todo acerca de lo que pasó estos años desde que usted no estuvo. Pero si decide vivir una vida normal, no se preocupe por la comodidad. Su abuelo aseguró un departamento donde pueda hospedarse y vivir una vida normal, fuera del camino de los héroes. Es por eso que le pregunto si aún seguirá siendo héroe. Ben, al escuchar las palabras de Ruth, pensaría bien las cosas y, con duda y melancolía, respondería que aún no se sentía listo para ser héroe, que solo fue a Japón porque su estadía en Estados Unidos se le hacía monótona y aburrida. Ruth comprendería la situación en la que estaba el chico, así que lo llevaría al edificio donde se encontraba el departamento. Entiendo que aún tiene asuntos personales respecto a ser un héroe, pero hoy en día se necesitan héroes verdaderos como usted, ya que aún se cuentan en leyendas sus hazañas del pasado. Así que, si decide cambiar de opinión, puede volver a llamarme y con gusto le contaré todo lo que pasó durante estos años. Luego de decirle esas palabras, lo dejaría solo para que entrara a su departamento. Ben se sentiría confuso al no saber qué decidir. Por una parte, tenía la opción de comenzar de nuevo y tener una vida normal, o volver al camino de ser un héroe. No sabía qué decidir, por lo que optó por caminar y conocer las calles para familiarizarse.
Pasaron las horas y Ben se encontraba pensando, viendo cómo el atardecer estaba a punto de terminar. ¿Qué debo hacer? Siento que puedo tener una vida normal, así como la tuve cuando me quité el Omnitrix por primera vez, o volver a ser un héroe, aunque la idea de sacrificarme y no poder ver a las personas que uno ama con tal de salvar al mundo, pero actualmente no me queda nadie importante a quien proteger. Soltaría un suspiro al no saber qué decidir. Su mente estaba en un punto donde no tenía un propósito, marcado por el costo de un sacrificio muy grande que no comprendía del todo. Pero sus pensamientos serían interrumpidos por los fuertes gritos de las personas que surgirían por una fuerte ráfaga de aire. Ben trataba de entender lo que las personas decían, ya que no hablaba mucho japonés y solo sabía lo básico de lo que le había enseñado Yuli. Así que detuvo a una persona que se encontraba corriendo. Oye. Espera. Dime qué sucede, ¿por qué todos están corriendo? El sujeto, con miedo y prisa, le respondería que había aparecido un villano que causó un fuerte desastre cerca de un parque, donde aparecieron dos héroes que tratarían de apaciguar el caos, pero el villano era demasiado demente, ya que destrozaba todo al azar. Ben, al escuchar eso, se pondría serio. ¿Pero qué podría hacer él sin el Omnitrix? Aún así, decidió ir a ayudar a aquellos que estaban en problemas. Una vez llegado a la zona, vería cómo ocurría un desastre. La policía rodeaba el lugar para que esos dos héroes se encargaran de la situación. Ben estaba preocupado por lo que pasaría, ya que, según las palabras de las personas, ese villano era un demente maniático que solo buscaba sangre. De repente, vio como un hombre salía disparado contra el suelo por el fuerte puñetazo que le había dado el villano, el cual pudo observar que era una especie de hombre con deformidades en su cuerpo, pareciendo ser tejidos musculares en todos sus brazos y pecho. Vio también como una mujer se encontraba en el campo de batalla auxiliando al hombre herido, quien estaba ensangrentado en todo su rostro. Ben observaba impotente la escena, hasta que escuchó el llanto de un niño. Papá, mamá. Salgan de ahí, por favor. No quiero que les pase nada. Que un héroe venga y salve a mis papás, se los suplico. No quiero perder a mi familia. Los gritos y súplicas del niño, resguardado por los policías, fueron el detonante. Ben se daría cuenta de que esos héroes eran los padres del niño. Vio como la mujer intentaba levantar al hombre herido, pero al notar que el villano estaba a punto de lanzar un fuerte puñetazo con ambas manos, solo le quedó abrazar a su pareja, cerrando los ojos, lamentándose por no poder volver a casa con su hijo. Mamá, papá, por favor, no quiero que muera Aaron. ¡Basta! Ese fue el punto de quiebre para Ben. Sin que nadie pudiera detenerlo, corrió hacia la escena y tomó un extintor que se encontraba tirado. Fueron un entretenimiento divertido, pero ya me aburrieron. Solo me queda matarlos para seguir divirtiéndome, jaja, diría el villano sádicamente, hasta sentir un fuerte chorro de espuma directo al rostro. Oye, ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño, maldito? Gritaría Ben, quien había rociado al villano. Maldito mocoso, ¿cómo te atreves a interrumpir mi masacre? ¿Sabes acaso quién soy? Me llamo Muscular, y disfruto la muerte de las personas. Pero creo que contigo lo voy a gozar como no te lo puedes imaginar. Muscular se lanzaría contra él. Ben lo esquivaría a duras penas, recibiendo una cortada en la ceja, y correría lejos de la zona para darles tiempo a los héroes heridos de escapar. ¿A dónde vas? No puedes escapar de mí, mocoso. Ben llegaría a un rincón sin salida y voltearía para ver fijamente al villano. ¿Qué sucede? ¿Ya no tienes a dónde escapar? Quédate quieto para poder matarte, imbécil. Ben sabía cómo lidiar con este tipo de personas. Esquivaría un puñetazo y subiría corriendo por su brazo, saltando cerca de un contenedor de luz. Muscular, enfurecido, golpearía el suelo, pero recibiría una piedra directo en el ojo, dejándolo momentáneamente ciego. ¿Qué esperas? Ven a por mí. El villano atacaría, pero no acertaría. En cambio, sentiría una fuerte descarga eléctrica al notar agua bajo sus pies. El héroe herido había levantado su mano, provocando el agua. Ben, con una barra de concreto, golpearía a Muscular, lanzándolo contra la caja eléctrica rota. La heroína, quien también había venido junto al héroe, lanzaría un fuerte chorro de agua, electrocutando al villano, quien huiría jurando venganza, especialmente contra el chico pelimarrón. Ben regresaría para auxiliar a los héroes. ¿Qué hacen aquí? Están heridos. Les reclamará Ben a los héroes, a lo cual estos les responden. El deber de un héroe es salvar a los demás, y fuiste muy valiente. El hombre, quien había hablado, perdería el conocimiento.
Gracias, de no ser por ti, nunca habríamos vuelto a casa, con nuestro hijo. Ben sentiría algo fuerte en su pecho, una sensación que hace tiempo no sentía. Será mejor que corras. La policía llegará pronto. Ben obedecería y se alejaría del lugar, creyendo que nadie lo había visto. Mas sin embargo, había un sujeto que lo vio todo, desde una posición muy invisible para el público, para luego proceder a sonreír con alegría. No cabe duda, es él. Ben caminaba por una calle desierta para evitar problemas. Su respiración era irregular, la sangre caía lentamente desde su ceja herida y su brazo le dolía al punto de temblar. Cada paso le pesaba como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Maldición, ese villano era demasiado fuerte, pensó. De no ser por esos héroes, quizá no habría salido con vida. De pronto, el ambiente cambió. El viento se detuvo y un silencio inquietante se apoderó de la calle. Entonces, una carcajada profunda resonó en la calle. Ja, ja, ja. Ben se detuvo en seco y alzó la mirada, sorprendido. Frente a él se encontraba un hombre de imponente figura musculosa, con una presencia que parecía dominar el lugar. Espera, ¿tú eres Old Mike? Preguntó Ben con incredulidad, incapaz de creer que el héroe número 1 del mundo estuviera allí. Así es, joven Tennyson, respondió con una sonrisa confiada. Acabo de presenciar tu reciente acto de heroísmo. Debo decir que me sorprendiste. Fue una acción valiente e imprudente. Pero gracias a ti, esas dos personas siguen con vida. Pero de repente, cambió su actitud. El héroe lo observó con seriedad. Dime, ¿por qué lo hiciste? Ben guardó silencio unos segundos. Bajó la mirada, apretó el puño con fuerza y finalmente habló, con la voz cargada de emoción. No lo sé con exactitud, confesó. Solo escuché el llanto de un niño, suplicando que no quería perder a sus padres. En ese momento no pensé, mis piernas se movieron solas. No podía permitirlo. Ya he visto lo que una pérdida así puede hacerle a una persona, y no quería que ese niño creciera cargando una herida que jamás se cierra. All Might quedó en silencio. En los ojos de Ben no vio dudas, sino un dolor profundo, como si ya hubiera vivido una pérdida similar. Entonces, el héroe sonrió levemente. De pronto, una ráfaga de humo envolvió su cuerpo. ¿Qué? Ben dio un paso atrás, sorprendido. Cuando el humo se disipó, frente a él ya no estaba el imponente coloso, sino un hombre delgado y pálido, de aspecto frágil. Joven Tennyson, dijo con una voz calmada. Tus acciones confirman lo que me habían contado de ti. Aunque intentes negarlo, tienes el corazón de un verdadero héroe. No es el poder lo que define a un héroe, sino el deseo genuino de salvar a otros, incluso cuando nadie más puede hacerlo. Ben quedó completamente mudo. Un nudo se formó en su garganta y, sin darse cuenta, una lágrima recorrió su rostro. Todas sus dudas, su miedo y su negación comenzaron a desmoronarse. Para luego escuchar las palabras que terminarían con sus dudas. Tú, continuó Old Mike, aún sigues siendo un héroe. De corazón y de alma. Ben recordó las palabras de su abuelo, las de Nano, y las decisiones que había evitado enfrentar. Finalmente, inclinó la cabeza y asintió con determinación. El sol del atardecer los envolvía con su luz dorada, como si marcara el inicio de algo mucho más grande. Tal vez Ben aún no sabía qué camino tomaría, pero en ese instante comprendió algo con absoluta claridad. Su historia como héroe aún no había terminado.